Buenas tardes, colegas. Les voy a compartir un pequeño retroalimentación sobre la planificación curricular. Creo que vamos a tener algunas aclaraciones. A ver, para empezar, nosotros ya conocemos cómo se elabora lo que es el documento de plan anual trimestral. Este documento es fundamental, especialmente para desarrollar lo que es el plan de desarrollo curricular. A ver, si nosotros nos centramos en este PDC, vamos a tomar en cuenta también las políticas educativas, dentro del cual tenemos el plan de contingencia educativa y del plan de convivencia pacífica armónica. Justamente por este detalle vamos a tener ciertas actividades que están en relación a los contenidos en función de actividades preventivas contra la violencia. En nivel secundario es necesario tomar en cuenta como primer punto son los datos referenciales, y dentro de los datos referenciales cabe destacar el tiempo. El tiempo tiene que ser específicamente para indicar el de qué fecha a qué fecha se va a trabajar. Esto está pensado específicamente en 4 semanas. Aquí dice es 4 semanas calendarios. Entonces esto es lo que debemos tomar justamente para poder trabajarlo en nuestro plan de desarrollo curricular. Una vez teniendo datos referenciales, nos centramos lo que es en el desarrollo. Dentro del desarrollo vamos a considerar el título del PCP, este es específicamente con el objetivo de poder orientarnos a dónde queremos apuntar y qué es lo que vamos a trabajar desde nuestras actividades de la unidad educativa en la interrelación con la comunidad. Y nosotros nos hemos trazado justamente es la comunidad saludable o comunidad saludable en el proceso de industrialización y la prevención de enfermedades. Si está con un proceso de ajustes. Y dentro de aquello, como referencia también hay que puntualizar es las actividades del PCP. Una vez teniendo nosotros las actividades del PCP durante el trimestre, es menester organizar las actividades para nuestras planificaciones. Entonces nosotros vamos a tener que organizar, y justamente tenemos uno de ellos es la preparación de los desinfectantes naturales. Esto va como ejemplo, ¿no? Y entonces quizás ahorita ya no estamos viendo esta realidad, pero es un ejemplo que nos puede servir para esta explicación. Objetivo holístico de nivel. El objetivo holístico de nivel, esto lo tenemos en los planes y programas, esto es rescatarlo, tomarlo en cuenta. Como referencia, aquí nos va a direccionar algunas situaciones. Por ejemplo, si nosotros nos centramos en la dimensión del ser, que claramente nos indica en todo el nivel, ya sea primario o secundario, en secundaria específicamente, tenemos que formar integralmente a las y los estudiantes con identidad cultural. Entonces, nosotros hasta concluir el nivel tendríamos que trabajar, esto es, que los estudiantes tengan una identidad cultural. También tenemos que considerar o también lograr a que tengan los estudiantes son los valores sociocomunitarios, espirituales y conciencia crítica. Entonces prácticamente es un amplio trabajo y los cuales en una gestión no vamos a poder concluirlo. Sin embargo, nosotros ya tenemos que tomar en cuenta en cada uno de nuestro desarrollo curricular con cuál vamos a empezar a trabajar, cuáles más están de prioridad y también fundamental para poder trabajarlo. Entonces, en ese sentido, posteriormente se tiene lo que son los perfiles de salida. Los perfiles de salida, especialmente tenemos uno que es de nivel, también tenemos perfiles de salida del año de escolaridad. En este ejemplo que lo vamos a asumir, estamos hablando en este caso, estamos hablando de lengua castellana y también estamos hablando de lengua quechua. En lengua castellana tenemos uno que es de nivel, es decir, que tenemos que lograr con los estudiantes trabajar
justamente este perfil de salida. Redacta y argumenta diversos textos orales y escritos. Si nosotros nos fijamos, esto es prácticamente un arduo trabajo, y entonces es lo que se tiene que lograr en todo el nivel. Ahora, y en el año de salida o en el año de escolaridad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Practica la lectura de comprensión oral y silenciosa. Justamente esto tenemos que lograr en todo lo que nos estamos planteándonos, ¿no? ¿Y qué más? Empleando correctamente signos de puntuación. Fíjense, nos estamos planteando que los signos de puntuación tienen que asumirlo con responsabilidad de los estudiantes. Por otro lado, en lengua quechua también tenemos uno de nivel que indica claramente que construye conversaciones elementales en la lengua originaria, es decir, que el estudiante tiene que hablar en la lengua originaria. No solo eso, también tiene que producir textos cortos en actividades cotidianas, ¿no? Entonces también tiene que producir textos cortos. Pero en el del nivel, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es entablar conversaciones básicas, es decir, que los estudiantes tienen que hablar en la clase o fuera de la clase también, pequeñas conversaciones donde los estudiantes tienen que interactuar, ¿no? Como por ejemplo en la presentación personal y también la comunicación dialógica. Estos son los perfiles de salida, o sea, prácticamente algo que tenemos que lograr nosotros en nuestro desarrollo curricular. Hasta aquí hemos visto entonces prácticamente dentro del desarrollo es el título del PCP, actividad del PCP, objetivo holístico de nivel, perfiles de salida, estamos hablando perfil de salida de nivel y perfil de salida del año de escolaridad, ya sea primero, segundo, tercero, bueno, dependiendo para qué curso esté planificando. Una vez teniendo, hay que organizar los contenidos, ¿ya? Previo a esto, nosotros tenemos que organizar nuestros contenidos en función al tiempo que nosotros vamos a trabajar, es decir, la administración del tiempo es fundamental en este aspecto, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, nosotros lo vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, tenemos en lengua castellana que son tipos de lenguaje. Antes nosotros nos hemos organizado más o menos de esta forma, entonces esto es lo que del plan anual trimestralizado, ¿no? Esto es del PAT. Y para que nuestro contenido de nuestro currículo regionalizado no esté así separado, lo podemos unir al título, porque nosotros no vamos a desarrollar esto como si fuera otro contenido, sino tenemos que trabajarlo de manera integrada, y para eso lo más saludable es incluir este título en el título principal. Por ejemplo, si decimos tipos de lenguaje, y aquí lo vamos a aumentar y sus formas de comunicación en quechua, porque prácticamente en algún momento nosotros también lo vamos a utilizar durante esta explicación, esta comunicación en la lengua quechua. Por otro lado, también justamente es lo que sucede con las unidades mínimas de la lengua. Ahí tenemos nuestras unidades mínimas de la lengua, que nosotros lo podemos tomar en cuenta a lo que nos hemos organizado, relacionarlo y trabajarlo, ¿no? Y las variables fonológicas por regiones, fonemas, grafemas. Y nosotros si nos basamos a nuestra región, tenemos pues nuestra forma de aplicar lo que es la lengua que corresponde. Y también en los demás contenidos. Ahora, en la lengua quechua, claro, prácticamente la lengua quechua está pues relacionada en todo. Si nosotros lo colocamos ahí, es prácticamente utilizando la fonología por regiones. Nosotros vamos a hablar nuestra quechua, que no es lo mismo que la quechua de Perú o de Sucre. Entonces nosotros nos vamos a entrar justamente a nuestro quechua de nuestra región, y justamente esto se está considerando en ese sentido. Y prácticamente, como les digo, estos son algunos ejemplos que se puede dar como unas pautas. Posteriormente, este punto 6, adaptaciones curriculares, estamos trabajando con un fuerte énfasis. Evidentemente nuestros estudiantes no son todos del mismo nivel, no son únicos, son diversos, tienen diferentes características, diferentes formas de ser. Evidentemente se necesita ciertas adaptaciones, y en ese sentido es bueno tomarlo en cuenta. Pero sin embargo hay que entenderlo
estas adaptaciones como qué, como una forma que son ajustes en la planificación curricular de diferentes elementos del currículo. Y entonces son prácticamente que tenemos que, de alguna manera, nosotros tenemos que hacer los ajustes. Y que, por ejemplo, tenemos nuestros objetivos, contenidos, metodologías, materiales educativos, organización del ambiente. Esta organización del ambiente es muy importante. También tenemos que hablar de relaciones entre los actores educativos, que también es muy importante, así también como las estrategias metodológicas. Este es justamente lo que nosotros nos enfocamos, ¿no?, en el trabajo del aula. ¿Para qué? Para adecuar las características y necesidades, expectativas y potencialidades de aprendizaje según los estudiantes que tengamos, ya sea con discapacidad, dificultades en el aprendizaje o talento extraordinario. Nosotros tenemos que presumir primeramente, no podemos afirmarlo en principio, ¿no? Cuando hacemos de acceso, ¿a qué nos referimos? Prácticamente esto se va a basar en tres. Seguramente uno de ellos vamos a tener que trabajar. A ver, si nosotros nos fijamos en centrales, tendríamos que hacer adaptación en objetivos, contenidos, metodologías, organización didáctica y evaluación. Creo que este nivel está ya para aquellas instituciones que están comprendidos a fondo. Nosotros seguramente vamos a tener que de alguna manera trabajar en otro nivel. Las periféricas, los elementos periféricos del currículo. Por ejemplo, aquí está la organización, evaluación, objetivos, contenidos, procedimientos y didácticas de las actividades. ¿Existen probabilidades de que podamos asumirlo? Me imagino que sí, porque de alguna manera nosotros podemos tomar en cuenta algunos procedimientos didácticos, por ejemplo, en sus actividades. Y el otro que tenemos acceso, y el acceso son de los elementos humanos y su organización, de los espacios, materiales, mobiliarios, equipamiento y del tiempo. Por ejemplo, a ver, si nosotros nos referimos a los espacios, tendríamos que decir aquellos estudiantes que tienen problemas visuales, en vez de llevar atrás, tendríamos que llevarlo adelante. Eso sería de espacios. O también podemos decir aquellos estudiantes que tienen problemas auditivas, en vez de llevar adelante, ellos tendrían que estar más cerca donde el maestro va a poder interactuar o hablar, ¿no?, porque necesita un poquito más fuerte de elevación de voz. Y también en cuestión de materiales mobiliarios, o también hay que colocar un material, un pupitre o una silla de acuerdo a su situación de lo que se requiera. Del tiempo, especialmente esto también se aplica a aquellas evaluaciones que nosotros damos, sea algunos que pueden demorar más tiempo que otros. Entonces son ajustes que tendría que hacerse en función al estudiante, ¿no? Entonces son realidades que prácticamente debemos considerar. Entonces nosotros más vamos a poder trabajar en cuestión de adaptaciones según nuestra realidad, ya sea de acceso o también de periférica, pero es necesario poder mencionarlo, ¿no?, en cuál vamos a centrarnos. Pero este currículum de centrales me imagino que es ya para personas más conocedores y entendidas en el área. Ahora nos basamos a las orientaciones metodológicas, ¿ya? Dentro de las orientaciones metodológicas, lo que tenemos que tomar en cuenta justamente es en el momento de la práctica una situación de que tenemos que analizar, reflexionar qué es lo que voy a desarrollar y cómo lo voy a desarrollar. Y esto es justamente lo que nos va a permitir. También tengo que analizar las actividades justamente con preguntas e indicaciones. No nosotros como maestros podemos entrar como si hubiéramos todos, sino más al contrario, recabar información de los estudiantes en función de su circunstancia de vida, ¿no? Y esto mediante qué? Entonces mediante preguntas, también rescatar algunos mensajes y justamente resaltar las realidades que corresponden, ya sea de alguna manera, ¿no? Pero dentro de esta práctica, nosotros tenemos que tomar en cuenta tres aspectos que son muy importantes. Podemos trabajar con contacto directo con la realidad, uno ya tiene que organizarse, o también podemos trabajar desde su experiencia de los estudiantes, o podemos hacerlo alguna experimentación. Uno de estos tres tendríamos que considerarlo. Si nosotros hacemos contacto directo con la realidad,
evidentemente vamos a trabajar con los estudiantes en el aula, vamos a interactuar, vamos a estar percibiendo de manera directa. Y si vamos a decir experiencia, seguramente algún estudiante tendrá que relatar en función a lo que tiene su experiencia, es decir, a lo que lo ha vivido. Y si es experimentación, uno tiene que hacer la práctica de la observación sistemática, ¿no? Porque un experimento puede fallar o puede lograrse, es decir, puede tener, digamos, un logro y también puede tener un problema, o sea, que no puede resultar o algo puede suceder. Entonces, la parte de experimentación es justamente para lograr, para ver lo que es del logro o también si tiene problema. Entonces, ¿cómo se puede redactar estos? En cuestión de redacción de los momentos metodológicos, no podíamos hacer como en la 1565 un listado de actividades. Varias veces nos hemos hecho salir al baño, nos saludamos, no sé, o sea, se puede hacer, digamos, o sea, solía hacer varios tipos de actividades como un listado. Hoy en día es más integral, es más de interacción y por tanto es necesario justamente tomar en cuenta la forma de cómo podemos redactar, ¿no? Y entonces en este momento de la práctica es pues una actividad, una estrategia, un momento justamente donde tenemos que tomar un inicio de la clase, ¿no? Es decir, desde dónde voy a empezar a desarrollar mi contenido, especialmente es un inicio para el desarrollo del contenido, no como una clase en sí como tal, ¿no? Porque la clase también tiene sus propias características. Y para el cual tomo pues, en cuenta, doy una miradita, qué es lo que dice mi objetivo holístico. También doy miradita mi PCP, cómo lo voy a trabajar. Inclusive puedo trabajar lo que son plan de convivencia pacífica. En un contacto directo con la realidad, ¿qué voy a decir? Entonces voy a decir participación, porque todos van a participar. ¿En qué? En la elaboración de desinfectantes naturales de las plantas medicinales. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tomando en cuenta lo que es mi PCP. Fíjense, porque aquí es mi preparación. Y si digo si es preparación, entonces yo diré participación en la elaboración de desinfectantes naturales de las plantas medicinales. De eso voy a trabajar. Entonces con todos mis estudiantes voy a reunir, voy a participar, van a participar todos en esta elaboración. Entonces cada uno se organizará para poder trabajar. Pero dentro de esta interacción, ¿qué voy a hacer? Voy a practicar el valor de la identidad cultural. ¿En qué sentido? Seguramente cuando van a traer mis plantas medicinales o sus plantas medicinales, vamos a decir, esta planta de nosotros vive aquí en la comunidad, seguramente según el tiempo que tiene el año crece y todas las demás características. Y entonces prácticamente dar esa identidad cultural en función a lo que tiene sus plantas medicinales. Y esto ya pues como un modo de conversar y todos los demás. Y si hablo de esta identidad cultural, ¿a dónde estoy apuntando? Ya estoy empezando a trabajar lo que son este es lo que es el objetivo holístico. Ahí está mi identidad cultural. Quizás estoy en ese nivel. Y otro también que voy a trabajar el respeto, porque no puede ser, digamos, que todos en una montonera, una chacota que estemos trabajando, ¿no? Seguramente también vamos a trabajar el marco de respeto, uno por uno hablarán, uno por uno también participarán, uno por uno o se darán tareas y todos los demás. Entonces tendría que haber inclusive respeto y también responsabilidad inclusive, ¿no? Que también eso estaría asumiendo, si nosotros revisamos algún material bibliográfico, también estaría dentro de los valores, entonces hay que rescatarlo también. Por otro lado, aplicando la comunicación dialógica en la lengua originaria y castellana. Entonces prácticamente estamos tomando en cuenta esta comunicación dialógica porque nosotros seguramente en algún momento vamos a ir siempre conversando con los o las estudiantes. Esto es desde una mirada del contacto directo con la realidad. Pero si digo desde una mirada de experiencia, ¿qué es lo que voy a hacer? Seguramente los estudiantes narrarán, contarán su historieta como lo que han hecho, lo que han visto, cómo es más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Narración en la lengua originaria castellana del proceso de elaboración de desinfectantes naturales. ¿De qué estoy hablando? Voy a hablar también, o vamos a hablar también de los desinfectantes naturales de las plantas medicinales del contexto.
Entonces, pero desde su cuento, o sea, es decir, desde su experiencia nos van a contar, ellos involucrándose, ¿no? Que también en al momento de narrar, también se va a valorar la identidad cultural y también va a ser el respeto, porque seguramente cada uno vamos a dar turno para que puedan hablar. ¿Desde dónde? En la comunidad educativa, ya sea fuera del aula, dentro del aula, en la calle, ya uno ya toma decisiones. Y otro que tenemos es la tercera, es la experimentación, justamente con lo mismo, pero en este proceso lo que se hace es justamente la observación, porque el estudiante tiene que identificar funciona o no funciona, ¿no? Entonces, una observación sistemática del proceso y cambios que se generan al elaborar los desinfectantes naturales de las plantas medicinales. Seguimos con las plantas medicinales, pero aquí van a hacer una observación sistemática. Aquí seguramente en el primero era participación, pero en la experimentación observan de manera sistemática, tomarán nota, apuntarán o preguntarán, o prácticamente generarán, o sea, prácticamente van a trabajar desde una observación sistemática sobre la experimentación que se va a generar, ¿no? O sea, del proceso. Pero seguimos también con las plantas medicinales porque eso es nuestro PCP. Por eso esta es una actividad que nos permite de alguna manera articular la situación del contexto con la comunidad. Practicando el valor de la identidad cultural. Seguimos con su identidad cultural y respeto, aplicando la comunicación dialógica en la lengua originaria castellana. Existen también algunas actividades que me permiten, digamos, también trabajar con matemáticas. Por ejemplo, si estoy haciendo la elaboración de desinfectantes, seguramente puedo decir, contando la cantidad de las plantas que se ha recolectado. ¿No? Es un ejemplo. O también se podría decir, por ejemplo, aquí, asumiendo las cantidades que se producen de las plantas en los ciertos lugares. Seguramente les van a hablar reducido, poco, harto, o sea, eso también nos sirve lo que es en el área de la matemática. Prácticamente de las últimas partes es una forma de poder acomodar en función a lo que nosotros vamos a ir conversando en cuestión de nuestro desarrollo curricular. Eso es prácticamente el momento de la práctica. Te vamos a la teoría. Si nosotros nos centramos y si nos fijamos, es prácticamente estamos haciendo en una planificación para lengua castellana y para lengua quechua, porque están pues los dos en una materia, no están separados, pese que los contenidos nos han dado separados. ¿Pueden hacer separados? Sí, también se puede, pero ya uno cómo lo vaya a trabajar es prácticamente esta forma de articular. En este momento de la teoría, por lo menos en cuestión de secundaria, es bueno la forma de analizar, ¿no? Análisis colectivo. ¿Por qué colectivo? Porque todos vamos a analizar, todos los estudiantes del curso. ¿En base a qué? A la lectura comprensiva. Y esta lectura está pues relacionado con la resolución de la lectura de los 10 minutos que siempre han ido hablando. Entonces puede estar relacionado y si decimos lectura, aquí está pues la lectura. Entonces automáticamente para analizar van a tener que leer, ¿no? Leen y empezamos a analizar, pero todos analizamos. Y la lectura comprensiva, esto ya son una estrategia, ¿no? La lectura silenciosa, ¿no? Entonces, ¿se puede utilizar? Sí, se puede utilizar. Entonces, ¿de qué textos? Aquí en este ejemplo lo estamos colocando textos del Ministerio de Educación. O también puede ser algún texto de apoyo, ¿no? Prácticamente de apoyo. Y este texto va a ser en la lengua castellana y también originaria. ¿Por qué estamos asumiendo que originaria? Justamente porque también vamos a utilizar la lengua originaria, vamos a desarrollar. Pero ¿de qué vamos a leer? ¿Con referencia a qué vamos a leer? Vamos a leer con referencia a lo que estamos hablando. Palabras, aquí tenemos la palabra. También tenemos sílaba, aquí está también sílaba. También que vamos a hablar unidades, aquí están nuestras unidades. Esto creo que un profesor de área más específico lo puede ser. Y tipos de lenguaje, aquí están nuestros tipos de lenguaje. Esto es en cuestión de castellano. También actividades laborales. ¿De qué? Actividades laborales de la familia. También vamos a hablar de qué, animales y también de los productos, ¿no? De la madre tierra que nos dan en el contexto, ¿no? Especialmente en el marco del respeto, esto ya, por ejemplo, fíjense, en el marco del respeto entre todos para poder interactuar y todos los demás,
considerando la utilidad cotidiana en la comunicación dialógica y mostrando ejemplos precisos. Cuando estamos hablando, mostrando, varios de nosotros utilizamos data display. Entonces, si estamos utilizando data display, hay que colocarlo, pues. Si no utilizamos data display, si vamos a utilizar papelógrafos, entonces colocaremos papelógrafos. Si necesitamos, ya no sé qué cosa vamos a utilizar nosotros como maestros para enseñar, entonces tiene que estar aquí como material lo que nosotros vamos a hacer, con lo que nosotros vamos a utilizar justamente para poder hacer comprender al estudiante lo que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces esto es una teoría que realmente va a ser útil. Ahora, muchas veces nosotros nos planificamos, esto es solamente un párrafo, muchos utilizamos otro párrafo más. Eso no es necesario, no es necesario, pero ustedes ya analícenlo. Creo que este trabajo tiene que ser lo más factible posible para poder concretizarlo. Por otro lado, la valoración. En la valoración tenemos que pensar en un bien común, ¿no? Aquí se toma en cuenta igual lo que es el objetivo holístico anual, ¿no? Pero sin embargo, aquí ¿qué es lo que hacemos? Hacemos reflexión. Prácticamente en la valoración vamos a reflexionar, ¿no? ¿En quiénes vamos a reflexionar? Pues todos vamos a tener que reflexionar. ¿Desde qué vamos a reflexionar? Primeramente vamos a conversar si ha sido útil o no ha sido útil nuestros desinfectantes, o no nos sirve realmente. Si sirve, dirán pues el estudiante también, pucha, no, me voy a hacer en mi casa. Y si dicen, no, si no me sirve, entonces se descartará pues este tipo de situación. Entonces el estudiante tiene que tener la capacidad de valorar y reflexionar si realmente esto va a ser útil o no. Especialmente ¿para qué? Para el bienestar, salud. Entonces este es justamente el estudiante tiene que rescatar. También voy a trabajar la valoración de la comunicación castellana, justamente lo que estoy empezando a trabajar, la comunicación de la palabra, de la sílaba, de los tipos de... Entonces, si va a ser útil o no va a ser útil. Entonces, ellos tienen que valorar, pucha, no, sí, realmente esto es importante porque me ayuda en la escritura, lo dirán. También de quechua, les de la misma forma, quizás decían, yo ya conocía, ¿no? Otros van a decir, no conocía, entonces es necesario que se familiarice. Y también la interrelación en la humanidad por medio de la práctica de la identidad cultural. Mira, fíjense, en la interrelación de la humanidad por medio de la práctica. La forma que han trabajado, si las plantas que están en lo que han producido o lo que se produce, también el respeto y todos los demás, bueno, estaría entrando con reflexiones, ¿no? Especialmente ¿para qué? Para tomar decisiones para vivir bien. Lo importante es para vivir bien. Quizás aquí la redacción un poco hay que ajustar.